Muy buenos días. En los siguientes minutos trataré de hablar de aplicaciones diagnósticas y terapéuticas en la imagen diagnóstica como tal y la imagen al servicio del intervencionismo, por decirlo de esta manera. Sin duda, uno de los… si me dan la primera imagen, por favor. Sin duda, uno de los avances más recientes en la imagen es el PET-CT. El PET, sus siglas en inglés de Positron Emission Tomography, CT, Compute Tomography, es un equipo híbrido en donde consta de estos dos métodos de imagen que están integrados. Por supuesto que desde los inicios de la radiología, estos métodos han ido avanzando desde los estudios radiológicos básicos hasta los estudios más sofisticados que tenemos actualmente. La base del PET-CT es, gracias. La base del PET-CT, como les digo, es integrar estas dos imágenes. Aquí tenemos la información que ya conocemos, la información anatómica de la tomografía computada, y aquí tenemos la información metabólica de la parte del PET de este equipo híbrido, en donde lo que estamos viendo es imagen molecular. Entonces tenemos una combinación de la imagen anatómica con la imagen molecular, con la ventaja de poder fusionar ambas imágenes. Y esto ha sido de gran ayuda, particularmente en la oncología, como vamos a ver en las siguientes imágenes. Aquí tenemos diferentes radiotrazadores. Por supuesto que hay más. El más utilizado en oncología, la fluorodioxiglucosa, marcada con FLUR 18, en donde se basa en el metabolismo de la glucosa. DOTATOC, que lo que va a marcar son receptores de somatostatina, la gran mayoría de ellos. El acetato, marcado con carbono 11, que lo que va a registrar es el metabolismo de los ácidos grasos. Cada uno va a tener sus aplicaciones de acuerdo a la estirpe histológica de los tumores. Y esta es la biodistribución normal, es decir, tenemos que familiarizarnos con estas imágenes para saber lo que es normal y a partir de ahí poder interpretar las imágenes. Este es un ejemplo, como les digo, del radiotrazador más utilizado, la fluorodioxiglucosa. Esta es la distribución fisiológica, lo habitual. Este es un estudio completamente normal. Y aquí a su derecha, pues salta a la vista. Si lo comparamos con el estudio basal normal, todas estas áreas de incremento de la actividad metabólica, estas áreas negritas, corresponden a actividad metabólica incrementada que va de la mano con múltiples focos de tumor. En cuanto a la utilización del PET-CT, vamos a hablar en esta parte de la etapificación de los tumores. Tenemos que en el componente T de nuestro sistema TNM de etapificación, en la parte T, el PET per se solito, pues no va a ser de gran utilidad para ver la invasión local del tumor. Obviamente estamos viendo que hay actividad metabólica, ahí tenemos una lesión tumoral, pero vean cómo la información anatómica en cuanto al componente T va a ser superior. Estamos viendo invasión hacia el mediastino, está invadido el bronquio, parcialmente la pared, y con esta información, si la tenemos en conjunto, si la unimos, pues esto va a ser pues mucho más fácil de interpretar a la hora de saber si este paciente puede ser candidato o no a un procedimiento quirúrgico, a radioterapia, quimioterapia, etcétera. En cuanto al componente N, que se refiere al estatus ganglionar de un tumor, pues yo digo que, deduzco o resumo de lo que sale en los artículos, que los ganglios es como el talón de Aquiles del PET-CT, porque la etapificación ganglionar generalmente no es del todo certera. Resulta que los ganglios hiperplásicos, ganglios granulomatosos, pueden tener incremento de la actividad metabólica y darnos falsos negativos. Particularmente en pulmón, esto es muy importante y generalmente se requiere de corroboración
histológica. En cuanto al componente M, pues es la principal fortaleza del PET-CT. Cuando nosotros tenemos una lesión focal en pulmón, como ven, me he basado ahorita en cáncer de pulmón, tenemos una lesión focal en pulmón que técnicamente puede ser llevada a un procedimiento quirúrgico, pues va a ser muy importante saber si tenemos enfermedad en otros sitios del organismo, porque no va a tener ningún sentido hacer un tratamiento quirúrgico local cuando tenemos enfermedad sistémica. Y vean cómo el PET es de gran utilidad, en este caso lesiones metastásicas a hígado, esta lesión metastásica en la glándula adrenal del lado izquierdo, lesiones a hueso, que bueno, esto ya le confiere una etapa avanzada a este paciente. Particular atención requiere cuando buscamos metástasis al sistema nervioso central. El PET no es del todo certero para descartar metástasis en el sistema nervioso central. Aquí la resonancia magnética sigue siendo superior a otros métodos de imagen para la búsqueda de este tipo de lesiones. Y déjenme decirles que hoy día ya existen equipos, así como el PET-CT, ya existen equipos PET resonancia magnética. No han tenido mucha introducción, pero también ya se han diseñado este tipo de sistemas. Otra de las utilidades del PET-CT, aparte de la etapificación de los tumores, tenemos en la evaluación de respuesta a tratamiento. Observen ustedes cómo en este caso tenemos esta lesión parailiar en el lado derecho con incremento de actividad metabólica. A este paciente se le dio tratamiento y vean la evaluación de la respuesta. Si nosotros evaluáramos únicamente desde el punto de vista anatómico, esta imagen, que es un área de fibrosis, de atelectasia, nos confundiría y podríamos decir que incluso el tumor ha incrementado en dimensiones, pero vean cómo la actividad metabólica nos define que ha habido una buena respuesta, parcial, pero una buena respuesta, y este paciente puede seguir en tratamiento. En cuanto a la evaluación de recurrencia, también el PET-CT va a ser de gran utilidad. Este paciente ya fue tratado, vean cómo hay una asimetría en la caja torácica, el hemitórax izquierdo es de menor volumen que el contralateral, y vemos en esta zona una banda hiperdensa, heterogénea, que si nosotros ya sabemos que este paciente estuvo en tratamiento quimio-radioterapia, podríamos decir probablemente sean cambios fibrocicatriciales. Pero vean, cuando hacemos el PET-CT, tenemos esta zona focal de incremento de la actividad metabólica, que al hacer la imagen fusionada, estamos viendo que corresponde a un área que tiene incremento de esa actividad, y no nos podemos quedar tranquilos con esta imagen. El tejido fibrocicatricial no va a tener captación con el radiotrazador, y al tener este tipo de captación, pues bueno, nuestra primera conclusión es que probablemente aquí exista una recurrencia, y lo siguiente será documentarla, tomar una biopsia de este sitio y corroborar este hallazgo. Otra de las aplicaciones del PET-CT es en la planeación de radioterapia. Un paciente que ya tiene un diagnóstico de un tumor de pulmón, vean aquí tenemos una masa parailiar, algo de atelectasia, un poco de derrame pleural. Entonces, a la hora de planear la radioterapia, lo que queremos es que el tratamiento sea efectivo, que realmente la radioterapia que se aplique sea sobre el tumor y no sobre otras estructuras que pues pueden ser lábiles a este tipo de tratamiento. ¿Cómo nos va a ayudar el PET-CT? Observen ustedes cómo en el estudio anatómico, aunque tenemos una idea de dónde está el tumor, con el estudio metabólico sabemos con certeza en dónde están las áreas de actividad tumoral. Y con esto se hacen los modelos de planeación para la radioterapia. Vean cómo se puede calcular la isodosis perfectamente, tratando, recuerden siempre, de lesionar lo menos posible el tejido sano adyacente. Entonces, como ven, todas estas aplicaciones del PET-CT pues están ahora disponibles y son de gran utilidad. Como les he dicho, aquí estoy poniendo como modelo el cáncer de pulmón, pero puede aplicar a muchos otros tipos de tumores. Bien, ahora pasemos
del diagnóstico por imagen netamente al diagnóstico invasivo, la toma de biopsias. Paciente con varias áreas de incremento de actividad metabólica, en donde no sabemos cuál es el primario y necesitamos tener una evidencia histológica, primero, para tener el diagnóstico, y segundo, pues para saber la estirpe histológica, marcadores moleculares. Como vemos hoy día, tratamiento con quimioterapia, inmunoterapia, va a ser muy importante conocer estos factores. Se decide, después de hacer el análisis, tomar biopsia de esta lesión hepática, por ser la más accesible, e incluso nosotros podemos medir la actividad metabólica en estos sitios. El equipo PET, así como los equipos de tomografía que miden las unidades Hounsfield, en el PET se llama SUB, que es el valor estandarizado de captación, y podemos medir cuál es la lesión que tiene mayor actividad metabólica. Y por eso, tanto por accesibilidad como ese mayor SUB, hemos decidido tomar la biopsia del hígado, porque seguramente allá hay mayor población celular. Vean cómo se observa en el estudio PET y la fusión. Bien, una vez que hemos platicado con el médico tratante, con el paciente, pues este es llevado a la sala de intervencionismo y en este caso, bajo guía ultrasonográfica, hacemos el abordaje hacia la lesión. Aquí estamos colocando la aguja, nuestro transductor, y siempre estamos viendo en el monitor de nuestro equipo lo que estamos haciendo. Aquí está la aguja entrando hacia la lesión, hacia donde vamos a tomar la biopsia. Esta es la aguja, este es tejido, lo que sacamos es una aguja de corte y vean ustedes el fragmento. Podemos tomar 3, 4 fragmentos con este tipo de sistemas. En este otro caso, quiero mostrarles otro abordaje de biopsia. La primera fue por ultrasonido, podemos hacerlo también por tomografía. Observen ustedes cómo este pulmón, este lóbulo inferior está colapsado, hay derrame pleural, y aquí se ve una zona hipodensa que hipotéticamente sería el sitio hacia donde vamos a tomar la biopsia. El PET va a ser de gran ayuda porque nos confirma que efectivamente aquí es donde tenemos el tumor y es hacia donde tenemos que dirigir nuestra aguja para optimizar el resultado de este procedimiento. Aquí el paciente ha sido colocado boca abajo, hacemos un abordaje posterior paravertebral y nos estamos dirigiendo a esa zona de tal manera que eso incrementa las posibilidades de éxito de nuestro procedimiento. Aquí solo para mostrarles cómo se hace en la sala de tomografía. Aquí estamos colocando la aguja, hacemos un corte para saber que estamos exactamente en el sitio y después hacemos el disparo para obtener ese fragmento de tejido como en las imágenes que les mostré anteriormente. Aquí una combinación de diagnóstico y de tratamiento. Ahora vamos a involucrar el tratamiento guiado por imagen. Este es un paciente que tiene antecedente de una leucemia. En sus controles posteriores a tratamiento presentó dolor y se hizo un estudio PET-CT. Aquí se ve a nivel de la columna dorsal esta zona de incremento de actividad metabólica, que era el sitio donde el paciente refería la molestia. Hacemos la evaluación, vemos que aquí corresponde a esta zona de actividad metabólica, entonces se propone un doble procedimiento. Primero, obtener una muestra de biopsia para corroborar o descartar que se trate de actividad tumoral del primario que ya conocemos y a la vez mejorar el síntoma del dolor haciendo un tratamiento. Hacemos lo primero, que es la toma de la muestra, vemos que tenemos que hacer un abordaje transfericular del lado izquierdo, porque es el sitio donde tenemos mayor actividad metabólica. Aquí estamos en la sala, colocando nuestra aguja. Que no se pongan nerviosos, este martillo ortopédico se maneja de una manera muy sutil para atravesar este pedículo y colocar la aguja en este sitio. Vean cómo ha sido colocado esta aguja. Y esto es lo que vemos en la imagen. Esta aguja que ha sido colocado aquí, esta es una proyección lateral de la columna dorsal. Vean cómo la aguja está en el muro posterior de la vértebra. Sacamos este estilete que está dentro de la aguja y lo que hacemos es de manera manual avanzar la aguja, así como tomamos las biopsias de médula ósea en cresta ilíaca, por ejemplo, y
obtenemos este fragmento. Esto se va a patología y obtendremos el diagnóstico final. Como les dije, no para ahí, esa es la parte diagnóstica. Ahora vamos a hacer la parte terapéutica, vamos a aliviar el dolor de este paciente, recolocamos la aguja en el mismo trayecto en donde tomamos la biopsia inicialmente, y aquí, vean, estamos administrando, tenemos nuestra jeringa con el polimetilmetacrilato, el cemento óseo, el que se usa en ortopedia para la fijación de las prótesis. Vean cómo se empieza a distribuir en el interior del cuerpo vertebral, y el resultado final es la vértebra con este cemento óseo distribuido de manera difusa y homogénea en proyección lateral, en proyección anteroposterior, con un buen éxito en cuanto al control del dolor. En este caso, vamos a hablar de la ablación térmica. Les voy a mostrar ejemplos de destrucción con calor y destrucción con frío. La ablación, actualmente la con calor la estoy haciendo con microondas, pero hay con radiofrecuencia, hay con microondas, con láser, con infrarrojo, en fin. El denominador común al final del día es destruir por medio de altas temperaturas las células tumorales. Con estos aparatos, con estos equipos alcanzamos temperaturas de hasta 90, 100 grados centígrados y las células mueren a 60 grados centígrados, 55 grados centígrados. Esta es una paciente que tenía cáncer de colon con una metástasis única en el hígado. Vean cómo aquí se ve esta pequeña imagen hipodensa. El estudio PET nos ayuda a confirmar y a ver la zona de actividad metabólica. Aquí está la fusión de las imágenes y vamos a destruir esta lesión. Aquí les muestro el equipo. Este es el aparato, el generador de la energía de microondas. Nuestra aguja es un diseño especial, el cable va conectado, por supuesto, a este generador. Aquí estamos colocando la aguja, en este caso lo estamos haciendo bajo guía ecográfica. Estamos viendo en todo momento, desde la colocación de la aguja hasta el monitorear la aplicación del tratamiento. Así se ve en el monitor y así lo vemos en la imagen. Esta es la lesión previo al tratamiento, la localizamos, vemos profundidad, etcétera. Colocamos la aguja, está justo en la lesión, siempre hay que pasar la punta de la aguja al extremo posterior. Aquí ya estamos aplicando el tratamiento y el resultado final, aquí ya hemos retirado la aguja, vean la destrucción de la lesión. Este es el resultado, el control. Se sugiere hacer un control aproximadamente unos 12 meses después para evitar los cambios inflamatorios, ya que la inflamación nos puede dar incremento de la actividad metabólica. Y aquí estamos viendo el sitio donde hicimos el tratamiento. Este es el área de fotopenia, no confundan, esto que vemos aquí es el riñón y este es el área de fotopenia en donde hemos demostrado que hemos destruido completamente la lesión. Finalmente, la crioablación, lo contrario, ahora por medio de congelamiento, congelación, alcanzamos temperaturas de menos 180, menos 190 grados y las células mueren a menos 25, menos 30 grados centígrados. Igual, una lesión metastásica, aquí vemos por medio de PET cómo tiene incremento intenso de la actividad metabólica. Aquí les quiero mostrar cómo se hace la bola de hielo, que es lo que destruye al tumor. Aquí estamos partiendo de cero, la aguja, la llamamos criosonda, está conectada al equipo. Vean cómo la bola de hielo va creciendo hasta alcanzar estas dimensiones. Nosotros podemos regular en el equipo el tamaño, el diámetro, la longitud de esta bola de hielo de acuerdo al tamaño tumoral. E incluso podemos colocar 2 hasta 8 agujas a la vez de acuerdo al tamaño del tumor. Y aquí lo van a ver, estamos colocando nuestra aguja dentro de la lesión. Aquí, por ejemplo, en este caso, hemos colocado 2 agujas y aquí estamos monitoreando. Aquí ya estamos aplicando el tratamiento y estamos viendo el efecto del tratamiento. Y así lo vemos en el monitor. Esta es la lesión. Vean, aquí está el riñón. Aquí estamos demostrando una de las agujas para que vean el trayecto. Y aquí estamos aplicando
una primera etapa del tratamiento. Se hacen dos aplicaciones, 10 minutos de congelación, descongelamos 5 minutos, volvemos a congelar 10 minutos, descongelamos y sacamos nuestras agujas. Vean cómo se ve esta imagen hipoecoica con sombra sónica, porque es la bola de hielo que está haciendo su efecto sobre el tumor. Este es el segundo ciclo de 10 minutos y así es como lo veríamos por tomografía. Vean, esta es nuestra criosonda y esto que vemos aquí hipodenso es la bola de hielo y un poco del efecto alrededor de la misma. Y el resultado, este es un control posterior, vean, esta era la lesión original y este es el resultado del tratamiento, la zona de necrosis completa. Muy bien, pues con esto concluyo y pues como ven, mucha información en pocos minutos, pero espero que esto despierte interés en ustedes y cualquier pregunta o información adicional, más al ratito tendremos una sesión de preguntas, así que espero poder ayudarles si es que tienen alguna pregunta o comentario también. Muchas gracias. Vamos a mover un poquito lo que es la mesa redonda y el receso, dado que iniciamos un tanto tarde, pero quitando un poco esto, ajustando ligeramente el tiempo, vamos a poder recuperar bien el horario. El doctor Horacio Astudillo nos va a hablar de una de las partes más interesantes que existe y más novedosas dentro de la oncología en su momento para el diagnóstico y a veces hasta para la selección de los tratamientos, cosa que ha estado en boga, creciendo, y se han incluido diversos sistemas para lo cual él nos va a dar luz en la utilidad e importancia de la genómica dentro de la oncología. El doctor Astudillo es egresado del Instituto Politécnico. Él cuenta, además de su maestría en biología molecular, con un doctorado en biología molecular específicamente oncológica. Trabaja en el centro médico y es investigador SNI 1. Adelante, Horacio. Bueno, siempre es un gusto participar en estas actividades académicas y particularmente cuando tiene la visión de una aplicación hacia la terapéutica. Yo le agradezco mucho al doctor Alberto por la gentileza de siempre considerarme y yo comparto con él una filosofía así bien importante que es la de el uso de la tecnología en la aplicación de la terapia médica y eso nos ha fraternizado mucho y yo le agradezco nuevamente. Alberto, gracias. El tema de hoy es un tema bien interesante, complejo, no sé por qué suena así, pero bueno. Es un tema interesante, complejo, que es la utilidad e importancia de la genómica en el diagnóstico y la prevención. Miren, el concepto de cáncer es un concepto hoy que está muy evolucionado y que se ha transformado siempre con las épocas. Hoy las épocas ya duran 10 años, cada 10 años hay una transformación, hoy nos encontramos con el concepto de la inmunoncología y seguimos transicionando hacia nuevos paradigmas del tratamiento y la enfermedad. Esto se ilustra desde los tiempos de Morgani, donde se postulaba ya que había nuevos conceptos en este tema. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, haciendo una retrospectiva muy cercana al tiempo, o sea, de 15 años para acá, fíjense lo que dije, 15 años a la fecha, el cáncer ha evolucionado en sus paradigmas y en sus marcadores, en sus sellos, como se le dice literariamente. El concepto de cáncer ha evolucionado hacia procesos específicos de evolución, de expansión, de crecimiento y de clonalidad. Y miren, estos mismos hallmarks o sellos han sido los nuevos drivers que han orientado la terapéutica hacia estos puntos. Evitar el crecimiento acelerado, restablecer la vía apoptótica, reprimir la angiogénesis y esto lleva a un concepto holístico o una visión completa e integradora, no solo de la célula tumoral, sino del microentorno o el microambiente tumoral. Y estos sellos o hallmarks han seguido evolucionando a tal grado que el día de hoy está bien establecido los hallmarks donde se visualizan potenciales vías terapéuticas.
Y esta visión holística también ha permitido entender por qué la célula tiene su comportamiento biológico hacia la expansión, hacia la clonalidad y hacia la metástasis. Esto también nos integra una visión funcional, que es cómo las células gobiernan su entorno en cuanto a la expresión de genes. Y estas vías o mecanismos o rutas han generado circuitos celulares que gobiernan estos procesos y que hoy se han vuelto blancos terapéuticos para el control de la celularidad o del cáncer. Y esto es como las vías de los trenes, ¿no? Pues el mapa del metro de Seúl, quienes han estado ahí dicen que es algo impresionante en cuanto a la densidad de estos tramos. Y es igual en el cáncer, porque el cáncer también tiene una biología compleja que involucra muchas proteínas. En fin, pero ¿qué importancia tiene todo este conocimiento y qué aplicación práctica tiene estas definiciones? Las alteraciones hoy moleculares que podemos identificar nos sirven para encontrar la vía funcional del tumor o del cáncer. Gracias. Y esta forma de cómo se controla estas vías o estos mecanismos es lo que ha determinado hoy lo que se llaman los controladores del cáncer o los drivers. Y esos controladores es lo que tenemos que buscar, porque no en todas las neoplasias y no en todos los pacientes son los mismos controladores. Y esta visión de los controladores, de identificar controladores, nos permite hoy en día, en base a la nueva terapéutica, definir nuevos blancos moleculares y estrategias de tratamiento. Las definiciones pueden ser muchas y es un tema que hay que definir. No es lo mismo genética que genómica. Genética es lo físico, lo que se palpa, lo que se toca, lo que tiene materia. La genómica es una visión funcional, cómo opera, cómo se regula, cómo se altera. Entonces, cuando hablamos de genómica, hablamos de una visión operativa y funcional que traduce hoy en día aplicaciones hacia la terapia y el pronóstico, la predicción. Tenemos hoy pruebas pronósticas y predictivas, a veces pueden ser también pronósticas y predictivas. Esto lo definen estudios clínicos específicos de la biología tumoral, en particular de aquellos genes en donde buscamos un marcador de predicción. Los test genéticos son múltiples hoy en día. Sin embargo, los tradicionales o los más conocidos como el BRCA1 y BRCA2 son test genéticos que nos dan una predicción sobre un tema de origen hereditario. Los test genómicos son más funcionales, son como aquellos en donde hay firmas genómicas o perfiles de expresión génica que nos permiten determinar la sensibilidad a un tratamiento determinado. ¿Y cuál es la promesa de esto? La promesa es hacer un trabajo mejor, más efectivo, con un apoyo hacia la terapéutica, con apoyo hacia el beneficio que va a recibir el paciente con un tratamiento especializado. La personalización o precisión de la nueva medicina molecular ha generado muchas vertientes, entre ellas, pues, evidentemente, temores públicos y es una visión esperanzadora de la terapéutica hoy en día del cáncer. Personalizada contra precisión es un concepto que cambió, es técnicamente lo mismo. La medicina de precisión o personalizada define el encontrar aquel sujeto o paciente que puede ser sensible en el tipo de neoplasia que tiene a un tratamiento específico determinado. Y evidentemente esto ha generado una serie de retos que se los expongo aquí, ¿no? Y que es muy fácil hablar de las pruebas, pero de los retos, ¿cuáles son? Estas mutaciones se encuentran, ¿cómo podemos definir la resistencia? ¿Qué parámetros vamos a buscar para su análisis? ¿Cómo definir cuando un biomarcador es útil o no? Y el punto final, ¿cómo se van a regular estas terapias? Es un tema que nos está costando trabajo a quienes estamos inmersos en estas áreas porque se está generando un punto de conflicto entre la regulación sanitaria, entre la guía terapéutica y entre el manejo personalizado del paciente. Y un quinto actor que es entre las aseguradoras. Las alteraciones moleculares hoy en día definen la progresión no solamente de cáncer de mama, también de colon, de pulmón y de muchas otras enfermedades neoplásicas, con enfoque hereditario o sin enfoque hereditario. ¿Qué tenemos hoy de tecnología para revisar o evaluar a estos pacientes? Las tecnologías de secuenciación masiva. Cada vez tenemos más nuevas generaciones, vamos ya entrando a la cuarta generación de tecnología de secuenciación masiva, que cada vez estas tecnologías nos permiten tener un panorama mucho más amplio,
o incluso total de las alteraciones genéticas que puede haber en un genoma. Nosotros tenemos ya tecnología para medir todo el genoma humano. ¿Por qué no lo hacemos? Porque desafortunadamente no tenemos todavía parámetros para darle valor a las alteraciones en una neoplasia que tengan aplicación clínica. Esa es nuestra única limitante, no es tecnológica. Esta secuenciación ya utiliza nanotecnología, no requiere ni siquiera conocer las secuencias genéticas para predecirlas. Incluso podemos secuenciar en secuencias corridas materiales en cantidades nanométricas. Hoy con 10 nanogramos de DNA, que equivale poco más a tener el genoma de 2 células, o sea, el DNA que pueden tener 2 células tumorales, hacer todos estos corrimientos. Prácticamente no usamos casi nada. En cuanto al concepto de salud y medicina personalizada, hay algo bien práctico, ¿no? Nosotros estamos transicionando, todavía no alcanzamos eso, llegar a una medicina que se ha definido como la medicina P4, que debe de ser predictiva, preventiva, personalizada y participativa. ¿Es posible hacerla? Claro, se puede hacer, pero involucra ya muchos actores en este proceso. Los ejemplos de pruebas individuales son las pruebas de portador, las pruebas de riesgo, las pruebas de respuesta a fármacos. En estos 3 rubros se van a enfocar o se están enfocando todas las tecnologías y las pruebas de análisis que tenemos. En el otro tema, entendiendo que el cáncer es parte de una enfermedad genética, el tiempo siempre es importante, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, porque hay un tema que se llama clonalidad. Y ese tema impacta mucho en las respuestas y en la evolución de estos pacientes. La biología se transforma. Y tenemos el otro tema tan importante, porque ya hablar de más de un 15% de la población que padece cáncer, que estén inmersos en este tema, ya tiene relevancia clínica. El tema hereditario. Hoy el tema hereditario, sabemos que cuando menos 1 de cada 100 mujeres con cáncer de mama tiene un trastorno o trasfondo hereditario. Una de cada 10 de mama, 1 de cada 100 de ovario y 1 de cada 25 de cáncer de colon. Lo cual estamos desaprovechando el beneficio de poder hacer un diagnóstico anticipatorio, predictivo y preventivo en este tipo de pacientes. Esto se potencializó mucho, hasta se le puso el nombre del efecto Joule, en donde era buscar las alteraciones mutacionales en estos genes, que hoy en día ya no son los únicos que están asociados a este síndrome de mama ovario, ya son varios. En Estados Unidos, que hay una buena estadística al respecto, fíjense, nada más en los americanos se considera que estas mutaciones ocurren 1 en cada 500. En población judía es que nace 1 en cada 40. En mujeres con mama menores de 50 años, 1 de cada 13. En mujeres de mama menores de 50, 1 de cada 3, y menores de 40, 1 de cada 10. La biología tiene un compromiso también con la edad de este tipo de neoplasias. Y en realidad, el aspecto de la medición del factor de riesgo hereditario es lo que puede también definir hoy en día el manejo terapéutico de estos pacientes. Y estadísticamente, cuando detectamos un paciente con riesgo hereditario, o una paciente que padece cáncer y tenía el factor hereditario, estamos anticipando o podríamos anticipar el beneficio de la prevención o el manejo temprano en 8 pacientes más. O sea que multipliquen. Es un tema bien interesante. Esa sería una manera de hacer una prevención anticipada con un costo que impactaría menos que los tratamientos per se. Hoy en día nosotros tecnológicamente hacemos un set de 30 genes asociados a cánceres hereditarios que cubren más de 19 síndromes hereditarios, entre ellos el BRCA1 y BRCA2. La diferencia entre secuenciar puntos mutacionales en una secuenciación genética masiva y hacer una secuenciación full gene analysis, o sea, analizar toda la secuencia genética del gen para determinar cualquier traslocación, alteración, ruptura, lesión, inserción, es lo que se hace en este tipo de estudios. Aquí son 30 genes que mapean 19 síndromes hereditarios que nos permite identificar incluso nuevas mutaciones no reportadas en nuestra población, como lo que hemos encontrado nosotros en un estudio que hicimos con el FUCAM, o mejor dicho, que estamos haciendo, llevamos más de 200 pacientes reclutadas y hemos evaluado los genes BRCA1 y BRCA2 encontrando mutaciones y demostrándolas que no ocurren en la población judía o en la población universal. Pareciera, sí, eso se verá al tiempo, que pudieran ser mutaciones propias de población mexicana.
En el tema de las aplicaciones, bueno, el concepto de medicina genómica es un concepto no nuevo. Originalmente se fundamentó desde el año 2003, o sea, tenemos ya 15 años, por eso les decía de pensar en esta medicina. Esta medicina tampoco significa que vamos a ver al paciente como si fuera un cromosoma gigante. No. La genómica y la medicina personalizada con estos tipos de test, lo que hace es obtener o lograr un complemento, una estrategia más, una herramienta más que les permite a los clínicos, a ustedes, el definir y potencializar su decisión terapéutica. Esto no viene a desplazar ni a la patología, ni a la clínica, ni a los estudios de gabinete y laboratorio, es un complemento. Si lo entendemos desde esa perspectiva, le podemos sacar más utilidad. Y lo que ha cambiado en el tiempo es que veníamos haciendo análisis de simples genes contra análisis hoy en día de múltiples genes. Y esta visión integradora en cuanto al concepto de interacción de genes y participación de vías metabólicas y demás, es lo que ha definido y ha permitido potencializar estas tecnologías en un uso muy racional. La medicina translacional es la medicina, no es del futuro, es la de ahora, es la que estamos haciendo hoy todos los días cuando interpretamos parámetros clínicos que los llevamos al laboratorio y que podemos obtener de ellos un beneficio en una decisión o en un nuevo tratamiento. Esto es la medicina o la investigación translacional. Y claro, tiene sus complejidades, hay muchas, aquí les pongo algunas. La complejidad es del tipo de muestra que trabajamos, el tipo de tecnología que vamos a utilizar, el tipo de determinación que vamos a decidir y el tipo de aplicación que le vamos a dar. Y esto se ha definido en los últimos 15 años, fíjense, vuelvo a repetir la palabra mágica, los 15 años, en entender y racionalizar que los tratamientos hoy en día se definen en su efectividad ya no por la clínica únicamente, ya no por el concepto de estudios clínicos de canasta, que es un concepto muy interesante, sino se definen por el uso racional de estas pruebas que nos permiten definir esto, la supervivencia, el beneficio en el tratamiento de estos pacientes. Ya no es un tema ni siquiera estadísticamente cuestionable, es un tema que es hacerlo o no hacerlo, antes de dar un beneficio. Los factores predictivos hay muchos en la clínica tradicionales que siguen teniendo su importancia y su impacto. Sin embargo, estos biomarcadores, algunos de ellos no han evolucionado en un concepto integrador, lo cual pues, ha tenido que ver un poco con la práctica y el beneficio de ciertas terapias. Tecnologías para evaluarlos hemos revisado muchas. Miren, esta es una tecnología de microarreglos de tejido donde obtenemos un clúster de dendrogramas con evaluación de expresión. Pero la clasificación, por ejemplo, molecular del cáncer de mama, hoy se empezó, desde hace 15 años, se empezó a dividir primero en el HER positivo y el HER negativo. Entonces ya tenemos dos universos que manejar ahí. Pero ¿qué pasa cuando empezó la clasificación molecular? En donde empezamos a ver subtipos moleculares. Esto nos vino a poner una película más interesante, pero más compleja, porque además tenía un comportamiento racional con la evolución del paciente. ¿Y qué pasó aquí? Que empezamos a entender que las mutaciones junto con la expresión de genes tienen un papel importante en la biología o en la conducta biológica de estas neoplasias. Y esto, cuando se quiso traspolar, hacerlo más sensible, más sencillo, utilizando tecnologías como la inmunohistoquímica, que es muy poderosa en la clínica y es muy accesible para cualquier sitio, pues también demostró que no era cierto. Y por eso hoy en día, cuando vemos un parámetro que se quiere interpretar molecularmente, hay que definir con qué tecnología se hizo. Porque estas son guías que se propusieron incluso para el manejo inmunohistoquímico de la definición de los subtipos moleculares de mama. Y sin embargo, pasaban problemas como el de Ki-67, que es un problema donde, pues ante una buena inmunohistoquímica es fácil predecir cuando es bajo y es fácil predecir cuando es alto, ¿verdad? O sea, ahí se ve, no hay duda. Entonces ahí están los que les va a ir bien y a los que les va a ir mal. Muy fácil. Pero si yo les presento esta imagen y les digo que era la misma zona y la misma región, ustedes díganme cuál es el parámetro que tenemos que interpretar. Por eso la biología molecular define mejor estos casos que con estas tecnologías no lo puede definir. Por eso es tan importante hoy definir la estrategia diagnóstica que se va a implementar. Y como también tenemos una regulación en este nuevo universo, que ya tenemos y ya ahora son más universos, es el tema de empezar a entender cómo vamos a aplicar la tecnología. Hoy también se habla de firmas genómicas.
Ya las firmas genómicas, ya esta diapositiva ya quedó obsoleta. Hay 3 más aquí en el recuadro que no están. El tema es, ¿cuál es la que tenemos que aplicar? Los criterios que se debe de uno basar es en la experiencia, en el diseño de los estudios que definieron estas determinaciones, y es como hablar de la hipótesis del retrato molecular. Si yo les enseño una imagen, así van a decir, no, pues es un cielo con un pedacito ahí de árboles, que pues sí se ve interesante, ¿verdad? Y no, pues sí debe de ser una campiña, porque hay arbolitos y hay un río y está muy bonito, y era en la tarde. Y finalmente, no, pues ahí hay probablemente manos de mujeres muy finas, delicadas, hay una sonrisa, pero esto es hacer las parcialidades en el diagnóstico molecular hoy en día. Tomar un solo gen ya no nos ofrece esa virtud de definir un verdadero retrato molecular, pero cuando integramos todas esas partes podemos tener una visión holística y entender mejor esa complejidad y utilizar ese beneficio tecnológico en la definición de un nuevo tratamiento. En tecnologías como las firmas genómicas o Oncotype, que si bien no es la más perfecta ni la mejor, es la que tiene el mayor número de estudios publicados en el mundo y ha sido utilizada en 450,000 mujeres hoy en día. Se basa en una predicción de 21 genes, un puntaje o score que está validado y tiene sus temas, por ejemplo, el tema de los pacientes que salen en riesgo intermedio, que siempre es un dolor de cabeza en la definición del beneficio sobre el tratamiento, y la investigación tiene que seguir avanzando. Por ejemplo, nosotros hemos hecho algunos estudios de viabilidad celular a través del uso de ciertas combinaciones con cultivos celulares en mama y utilizando ratones desnudos también, en los cuales hemos encontrado, por ejemplo, el beneficio de combinaciones que no son convencionales y que permiten tener un mayor beneficio terapéutico. De esto hubo un premio en el 2014 de investigación en oncología. En este modelo, que son datos todavía no publicados, hemos encontrado cómo se lograría un mayor beneficio en una combinación simple terapéutica. Estos modelos murinos nos permiten hasta desarrollar modelos casi humanos, hay metástasis en los casos que tienen progresión, y los perfiles moleculares que ahora estamos haciendo sobre estos casos es verdaderamente interesante. Ahora, lo importante es definir cuál es lo normal contra lo que es diferente. Y en estos parámetros, el tamizaje genético, el tamizaje molecular permite encontrar esta diferenciación, y los patrones de expresión genética también son definitorios para definir grupos de sensibilidad o grupos de riesgo. Hoy nos encontramos en la medicina de precisión, que es una medicina que nos exige para ciertas terapias de blanco molecular determinar el marcador predictivo y definir si el paciente puede ser con su neoplasia susceptible o no. Y esto también tiene sus limitaciones, porque de dónde proviene la muestra, de qué tipo de tecnologías hablamos, de qué tipo de medicamentos vamos a utilizar, pero las nuevas guías tienen un enfoque hacia definir estas rutas o estas vías de tratamiento. Nosotros participamos ya desde hace varios años con una prueba que desarrollamos nosotros que se llama el AGT50, que mide 50 genes del cáncer, mapeando únicamente sitios mutacionales funcionales, o sea, sitios que si se sabe por la base COSMIC que hay mutación ahí, esa mutación va a ser un driver en el tumor del paciente. Esto ya lo escalamos también a una prueba que le llamamos el AGT400, donde evaluamos 409 genes del cáncer buscando casi 16,000 mutaciones. Es el catálogo más grande de mutaciones que ha propuesto el Instituto Sanger y en el cual nosotros nos basamos para hacer este tipo de predicción. La lista de genes es muy interesante y las alteraciones, fíjense, que podemos encontrar, como el caso de mama, pongo un solo ejemplo de un tumor. Una alteración en alguno de estos genes que ven aquí puede definir un tratamiento por beneficio terapéutico de acuerdo al blanco molecular. Lo cual, y esto es mama, el colon es otra historia, pulmón es otra historia, y en general muchas neoplasias se pueden beneficiar si uno demuestra cuál es el target o el blanco terapéutico susceptible en base a la mutación que presenta el tumor. Entonces hoy tenemos ya definiciones de por qué debemos analizar molecularmente una neoplasia y qué beneficios tiene. Nosotros tenemos un documento cada vez que define más el proceso
para las aseguradoras, que es nuestro principal cliente y con el que tenemos que trabajar, porque si ellos aprenden o entienden junto con nosotros el beneficio que se puede otorgar en base a estas tecnologías, nosotros podemos potencializar su uso. Y una tecnología que no se usa es una tecnología que se hace obsoleta. ¿Cómo viene este futuro? Miren, estamos pasando de la parte de biopsiar, tomar muestras de tumorales, de hacer punciones con agujas guiadas, a utilizar ya la biopsia líquida y dentro de la biopsia líquida empezar a hacer los mismos tamizajes moleculares, pero en un tiempo cero de la neoplasia. Ahorita voy a explicar qué significa esto. La biopsia líquida ya nos utiliza técnicas de microgenómica. O sea, ya no estamos usando tamizajes para buscar grandes cantidades de ADN y grandes perfiles de expresión con mucho material biológico. Ahora utilizamos tecnologías, microtecnologías, en donde tenemos un protocolo que estamos corriendo que vamos a empezar a evaluar las pruebas predictoras de cáncer de colon en 3 gotas de sangre del paciente. 3 gotas de sangre del paciente. Eso va a ser todo lo que utilizamos. Bueno, estamos ya utilizando. Lo tenemos que validar para poderlo llevar a la parte clínica. Eso significa que ya ni siquiera vamos a utilizar la biopsia de un primer tiempo. El paciente puede venir con una biopsia de 1 año de tratamiento que ya no sirve porque los tumores cuando se retan farmacológicamente en un tratamiento tienden a desarrollar en un promedio de más del 30% de la neoplasia nuevas alteraciones genéticas que cambian su conducta biológica. Entonces, evaluar un tumor con una biopsia que fue tomada hace 1 año, que ya recibió al menos 3 líneas de tratamiento, va a ser una neoplasia que va a ser una determinación que no nos va a dar información relevante o del día. Y en el plasma, con las técnicas de microgenómica, tenemos tejido, tenemos DNA, tenemos RNA, y esto es nanomedicina. La nanomedicina es algo muy importante porque ya involucra aspectos en el cáncer como la nanofarmacia, el diagnóstico, la cirugía, y esto nos permite encontrar mayores beneficios. Nosotros desde el año 2008 desarrollamos una tecnología con nanotransportadores que era para poner plata coloidal en estas rutas. ¿Y qué tenemos hoy? Que estamos trabajando ya en algunos de estos conceptos. El año pasado, trabajando con un polifenol que lo hicimos nanotecnológicamente, lo ensayamos en cultivos celulares de cáncer de mama y demostramos que podía transformar la expresión de genes, el patrón de metilación de los genes. Este trabajo se publicó en una muy buena revista y obtuvo el Premio Nacional de Ciencia y Tecnología en Alimentos del año pasado. Y lo interesante de este trabajo, vean ustedes, es la cantidad de genes y vías que puede transformar o inducir no de mutaciones, en el encendido y apagado de genes de una célula. O sea, transforma el papel funcional de una célula tumoral. Algo que ya sospechábamos, pero que nadie hablaba de eso o nadie lo había demostrado. Conclusión, el futuro sigue estando en nuestros genes. Hoy, aunque estamos viviendo la época postgenómica, porque ya todo el genoma fue secuenciado, seguimos todavía obteniendo información práctica para responder muchas preguntas. Las preguntas no están respondidas en su totalidad y tampoco tenemos la cobertura de ese conocimiento en la totalidad, pero sí hay hoy en día un interés muy importante en aplicarla y una necesidad para involucrarla en nuestros pacientes. Nosotros no estamos atrás, o sea, nosotros no estamos caminando atrás de la tecnología y de los grandes centros de investigación. Nosotros estamos al frente de esto, de este camino. Lo que necesitamos es empezar a darle este valor. Y la perspectiva del médico no es esta, no es una bola mágica, ni tampoco son las cartas adivinatorias, ni tampoco la perspectiva del paciente es llevar una secuencia a la farmacia y que le den un tratamiento. No, la visión es hacer esto. Fíjense, este gráfico, ¿saben quién lo publicó? IBM Solutions. Hoy las grandes compañías tecnológicas de software y de tecnologías de información están orientando todas sus estrategias hacia la salud, por el valor que puede tener y que va a tener en los próximos años. Y vean, de este gráfico, lo que más nos interesa es que nosotros hoy en día estamos en algo que se llama medicina transicional, donde estamos ya en una clínica genómica. Bueno, ya estamos entrando, ya la aplicamos muchos de ustedes. Y muchos de ustedes, cuando les digo, nosotros hemos hecho evaluaciones con más de 900 médicos en los últimos 5 años de todo el país.
Pero ¿hacia dónde va esto? Hacia el cuidado personalizado de la salud. ¿Qué significa el cuidado personalizado de la salud? Que vamos a empezar a identificar y a tratar cánceres antes de que aparezcan. Esa es la tecnología, el poder de nuestra tecnología. Nosotros ya empezamos, tenemos algunos protocolos corriendo en la predicción de pacientes que pudieran desarrollar neoplasias en etapas 0 o antes del 0. Y esto es lo que nosotros buscamos, que se potencialice y que logremos hacer algún día que la medicina no sirva para curar la enfermedad, sino para prevenirla antes de que aparezca. Pues bueno, si no hay más comentarios, le agradezco mucho nuevamente al doctor Alberto. Muchas gracias.